Queridos amigos, hermanos, ¿qué tal? Espero que vaya todo bien. Quiero compartiros en esta enseñanza, pues hablaros nada más nada menos que del Espíritu Santo, Qué atrevido, Quiero hablaros, por tanto, de uno de los grandes regalos. Un regalo que se nos dio ya en la cruz. Un regalo, que se nos da en cumplimiento. Un regalo que se nos da en manifestación. Ya veréis a qué me refiero con todas estas palabrejas, que estoy utilizando. Me gustaría compartiros y ver este regalo del Espíritu Santo desde dos puntos, especialmente en esta enseñanza. Primero, es un regalo que se nos da en un itinerario. Enseguida lo explicamos. Y un regalo que tiene una implicación en mi vida. Bueno, pues vamos a ello. El regalo del Espíritu Santo es un regalo que se nos da en un itinerario. En un itinerario cuya primera parada es una promesa. En segundo lugar, una entrega. Y en tercer lugar, una manifestación en el cumplimiento. Vais a ver qué quiero decir con todo ello cuando digo promesa. Dice Jesús en el Evangelio de Juan: yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Y continúa, el capítulo siguiente, Estoy en el capítulo ahora, capítulo 15 de Juan. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Capítulo siguiente. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. O bueno, otro versículo más, Ya de Juan 16 también. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Todas estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en este caso, nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Una promesa que Jesús nos lo dice, nos la expresa, como acabamos de escuchar, pero que también recoge el Antiguo Testamento. Las promesas y las llegadas del Espíritu Santo. Una promesa que va a tener su cumplimiento. Dios lo que promete, lo cumple. Siempre, siempre. Podemos vivir en clave de profecía, en clave de promesa, pero vayamos al cumplimiento también, que es interesante, más que interesante, importante, Dice Juan, en el mismo Evangelio nos quedamos, el capítulo esta vez 19. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Jesús entrega el Espíritu. Es la entrega de la promesa, es el cumplimiento de la promesa, ¿No creéis? Entregó su Espíritu. Bonito versículo, O bueno, en las apariciones ya del resucitado. Después de su muerte, el resucitado dirá: y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. La promesa se cumple. Dios cumple sus promesas. Pero veamos un pasito más, y es el paso de la manifestación del Espíritu, de una forma muy especial, como bien sabéis, en Pentecostés. Dice el texto, que ahora lo leeremos, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Te pregunto, ¿vivimos de la promesa? ¿Vivimos aún en clave profética? ¿Vivimos en el cumplimiento? ¿O vivimos en la manifestación? Bueno, podemos reducir la pregunta de tal forma: ¿vivimos de la promesa o vivimos ya de la manifestación del Espíritu? ¿Cómo vives? ¿Vives el Espíritu Santo como una lección? Como una lección de clase, como una enseñanza que alguien te ha dado, lo que nos han transmitido, y decimos: sí, tiene que existir. Lo vivimos, con la fe de decir: yo por mi bautismo tengo la presencia del Espíritu. Muy bien, ¿y eso qué repercute en tu vida? ¿O vivimos ya en clave de manifestación? Vayamos para ello. Yo creo que la mejor escena, la acabo de nombrar antes, es Pentecostés, para entender lo que significa la manifestación del Espíritu, donde nos situamos en el hoy de la Iglesia, en el presente de la Iglesia, donde te sitúas tú y yo. Dice el texto de Hechos de los Apóstoles:
A cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo, como de vientos que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudieron en multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene. Hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de la grandeza de Dios en nuestra propia lengua. Fin de la cita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 1 al 11. Pentecostés. ¡Qué maravilla, eh! Cómo vemos manifestarse el Espíritu. Los cristianos conmemoramos en Pentecostés este regalo, la manifestación del Espíritu en su plenitud. Y aparece la Iglesia, a partir de este momento, en clave de misión, la Iglesia tal y como hoy la entendemos. La promesa cumplida y manifestada en el Espíritu hace y constituye la Iglesia, rompiendo, como acabáis de escuchar, las barreras del miedo, las puertas pequeñas de la comunidad, se abren completamente, experimentan la paz de la misión, que no significa que no haya lucha ni combate, sino la paz de saber por quién hago las cosas y el compromiso evangelizador. Se sintieron llamados a la evangelización. Con el Espíritu Santo manifestado, la misión cristiana no es una orden, es un fuego interior que nos invita precisamente a la evangelización. Te pregunto en esta primera parte de la enseñanza, en clave de cómo vives la presencia del Espíritu. En clave de promesa, ¿aún tiene que llegar el Espíritu? ¿Aún lo estás esperando? No, sabes que vive en ti, ¿no? Muy bien, ¿y cómo se manifiesta en ti? ¿Cómo lo vives? Vamos a la segunda parte de la enseñanza. Vivir desde el don del Espíritu Santo, ¿qué implica en nuestras vidas? Pues quien vive desde el Espíritu Santo se siente, se sitúa y se relaciona con Dios de una forma diferente. Vive una presencia nueva del Espíritu, ¿no? La relación con Dios se basará, ya no se basará exclusivamente, subrayo el adverbio exclusivamente, por mediaciones. El Espíritu vendrá en cada bautizado para hacer de él templo suyo. Nos hará vivir en una continua presencia. Por tanto, buscar a Dios ya no supondrá ni nos conllevará ir fuera de, ¿no? Sino buscar, ¿no? En montañas, en esto, en lo otro, ¿no? En el templo, es verdad. Tendremos lugares donde la presencia de Dios es muy especial. Por ejemplo, en nuestros templos, porque Jesús está en el sagrario. Faltaría más, hombre, es la gran presencia, ¿no? Pero sobre todo empieza a habitar, por la presencia del Espíritu, empieza a habitar en nosotros su presencia. Dirá San Agustín, esa cita tan conocida: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba y me lanzaba sobre las cosas hermosas creadas por ti. Tú estabas conmigo y yo no estaba contigo. Te pregunto, ¿dónde lo buscas? O quizá la mejor pregunta: ¿dónde se deja encontrar el Espíritu Santo? Por tanto,
La relación con el Espíritu, la presencia del Espíritu en mi vida me genera una nueva presencia, donde interiormente Dios ha querido habitar en mí. También una nueva relación en la cual ya no soy esclavo, soy hijo de Dios. Dice Pablo en Gálatas: como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Bueno, otra pregunta. ¿Desde dónde te vives con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Señor siervo? ¿O es una relación de hijo, hija y padre? Y luego, finalmente, vivir con la presencia del Espíritu es vivir una aventura a campo abierto, para nada rutinaria, que va, muy abierta, ¿no? Es así. Dios no le podemos encorsetar, Dios no es algo estático, sino que Dios nos ama y el amor siempre es un dinamismo, ¿no? Es un dinamismo continuo, para nada cuadriculado. Por tanto, vivir con Dios, vivir a la de Dios, en esta expresión, vivir a la del Espíritu es ver un campo siempre abierto, siempre por estrenar muchas veces, ¿no? Donde uno se repite, no me lo acabo, esto no me lo acabo, ¿no? Es decir, siempre es nuevo, siempre hay una novedad, ¿no? Eso es un buen termómetro de que vivimos en clave del Espíritu Santo. Pero desgraciadamente hoy, como siempre, tenemos el peligro de no creer en el Espíritu y por tanto encerrarnos en nosotros mismos, vivir, ¿no?, en lo de siempre se ha hecho así y no abrirnos a la novedad del Espíritu. Agarrarnos a la norma como lo único salvable, como lo único que nos salva y como lo único que es refugio de seguro, ¿no?, que son frutos, en definitiva, de una fe con muchas inseguridades, ¿no?, que los suple la norma. En cambio, os digo, el Espíritu Santo es una aventura a campo abierto. Bueno, os invito, por tanto, a vivir la presencia del Espíritu. No dejemos de invocar al Espíritu. ¿Cuánto? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuánto? Las veces que podáis. Ven, Espíritu Santo. Yo os invitaría a rezar como Jesús nos enseña. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Padre, en el nombre de Jesús, ven, Espíritu Santo. Y luego, ¿qué os parece la segunda parte también de esta oración? Sería: y manifiéstate. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu sobre nosotros. Y manifiéstate, ¿no? Pues nada, os dejo, dando gracias a Dios por lo que el Espíritu hace y obra en vosotros, en nuestras comunidades cristianas, en nuestra parroquia. Y recuerda, ¿dónde buscas a Dios? ¿Dónde se deja encontrar? ¿Dónde te vives o te sitúas con Dios? ¿Cuál es tu relación con Dios? Nada, son preguntas que sirvan para ayudarnos en nuestra reflexión, ¿no? Y concluyo, pues, con esta oración, ¿no?, que es muy bonita, ¿no?, que la hemos escuchado muchas veces para ver la presencia y la importancia del Espíritu Santo. Son palabras del patriarca Ignacio IV. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos, Cristo permanece en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la Iglesia una simple organización. La autoridad sería dominación, la misión una propaganda, el culto una evocación, el actuar cristiano una moral de esclavos. Pero con la presencia del Espíritu Santo, el cosmos se eleva y sigue gimiendo en el parto del reino. Cristo resucitado está presente. El Evangelio es potencia de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio de liberación. La misión es un continuo Pentecostés. La liturgia, una memoria y anticipación. Y el actuar humano queda deificado. Yo no sé lo que decís vosotros, pero yo digo amén. Dios os bendiga.